una ocasión hubo una subasta, una gran subasta, donde se remataban un montón de bienes muy valiosos. Había obra de arte, había cuadros, había objetos que realmente valía la pena ir y tratar de comprarlos. Ahora, cuando se estaba por terminar la subasta, aquel subastador, cuenta la historia, sacó un estuche con un violín. Abrió ese estuche avejentado y de él sacó un violín que no estaba en buenas condiciones. Estaba todo golpeado, maltratado, roto, le faltaba brillo, aún estaba sucio. Inmediatamente dijo aquel hombre: a ver, ¿quién hace la primera oferta por este violín? Y la gente lo miró y todos quedaron totalmente mudos. Nadie se atrevió a hacer una oferta por aquel violín. Sin embargo, desde el público se levantó una persona del fondo del salón y fue caminando hasta el frente donde estaba el subastador y le dijo: antes que siga rematando, ¿me permite? Este hombre era un reconocido violinista, era realmente un maestro de la música. Entonces cuenta la historia que él agarró ese violín, todo roto, sin valor, y comenzó a afinarlo. Y comenzó a limpiarlo. Y le sacó la tierra, le sacó un poquito de brillo y comenzó a tocar una melodía. Esa melodía fue tan excelente y tan hermosa que la gente que estaba en ese lugar se puso de pie y comenzó a aplaudir. Y comenzó a aplaudir a aquel violinista. Inmediatamente ese violinista le entregó al subastador el violín y solamente salió caminando entre la gente. Y adivinen qué pasó. Comenzaron a llover las ofertas. Y la gente comenzó a ofrecer de a miles y miles de dólares o de pesos por aquel violín que hace unos minutos no tenía ningún valor. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué había pasado con ese violín? ¿Cómo puede ser que un minuto antes no valía nada y ahora valía tanto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál era la razón que ahora le daba valor a ese violín? ¿Era el violín en sí mismo? Dijimos que no. Era un violín totalmente arruinado, roto, desafinado. Pero ahora ese violín para las personas tenía un gran valor. ¿Saben por qué? Porque lo había tocado un gran maestro. Una persona que fue capaz de sacar una melodía tan hermosa de aquel instrumento que las personas no podían creer que fuera el mismo. Ahora el violín por sí solo no valía nada, pero comenzó a valer desde el mismo momento en que el maestro puso sus manos sobre ese violín y comenzó a arreglarlo, comenzó a afinarlo. ¿Y saben qué? De la misma manera que aquel violín, muchos de nosotros llegamos a los caminos de Dios totalmente arruinados. Llegamos sin valor, llenos de golpes a causa aún de pecados que traemos a cuesta de años y años. Y aún muchos llegamos a los pies del Maestro, desechados aún por la gente, ¿no es cierto?, por la sociedad. Pero ¿saben qué? Jesús, que es el gran maestro, el maestro de los maestros, aquel que puede hacer nuevas todas las cosas, aquel que puede darnos vida nuevamente, comienza a limpiarnos, nos saca brillo, nos afina como ese violín y comienza a trabajar en nosotros hasta afinarnos y hasta que Él pueda sacar de nosotros la mejor y la más hermosa melodía. ¿Ustedes lo creen? Amén. Dios es el único que puede darle sentido y valor a tu vida. Y eso tiene que quedar claro en esta tarde. Dios es el único que puede restaurar tu vida. Que aún sin valer nada, aún habiendo sido desechado por los que te conocen, porque saben la clase de persona que sos, aún con todos los achaques que pueda traer de la vida, por malas decisiones que has tomado, aún por pecados que has cometido, el Señor te limpia, te restaura
y no te desecha. ¿Y saben qué? El Señor quiere usarnos para un gran propósito. La gente de ese lugar se levantó y aplaudió lo que aquel hombre, lo que aquel violinista había hecho con ese violín que no servía para nada. Y de la misma manera, el Señor quiere usarnos a nosotros para bendecir a otras personas. Y para que a través de nuestros testimonios, muchos conozcan del poder de Dios, que es capaz de cambiar lo que parecía que ya no tenía arreglo. Dice 1 Corintios 1, 26 al 29. Yo lo tengo acá en la versión Dios habla hoy. Dice, hermanos, y tomen esta palabra del Señor, hermanos, deben darse cuenta de que Dios lo ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos y pocos de ustedes son gente con autoridad. No son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. Y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Al igual que ese violín, el violín no podría haber dicho nunca que él era el que causó los aplausos de la gente, porque estaba totalmente destruido, abandonado, sucio, percudido. Pero nosotros tenemos la bendición de que aunque no éramos nada para la gente, no éramos nada para el mundo, Dios dice que escogió lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Y los que estamos acá, realmente ninguno es un erudito, ninguno es un millonario, ninguno tiene un coeficiente intelectual de Einstein, pero el Señor se fijó en nosotros. Personas con errores, con pecados, que si se ponen en las manos del Señor, Él puede transformar nuestras vidas y usarnos en gran manera. Yo quiero que bajemos esto que hemos hablado recién a un ejemplo práctico de la vida del rey David. Vamos a ver básicamente dos sucesos de la historia de David. Y vamos a ver cómo Dios es capaz de hacer con personas imperfectas que se ponen en sus manos cosas extraordinarias. Esta es la historia de los valientes de David. ¿Cuántos recuerdan a los valientes de David? Una élite de soldados que ayudaron a David a afirmarse en el reino, a conquistar nuevos territorios que antes estaban habitados por los enemigos de Israel. Y la Biblia describe grandes hazañas que ellos hicieron y que hicieron que el nombre de Dios sea exaltado. Pero esto no fue siempre así. Esto no fue siempre así. Los valientes de David, los grandes guerreros de David, no fueron personas que siempre brillaron. ¿Saben cómo empezó todo esto? David había sido ungido como nuevo rey de Israel por Samuel, porque Dios había desechado a Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Pero la Biblia dice que él se rebeló contra Dios. Aún llegó a consultar a una bruja en vez de consultar a Dios, y Dios lo desechó porque era desobediente. Porque Saúl siempre hacía lo que él quería. No escuchaba la voz de Dios, no escuchaba los consejos del profeta Samuel. Él hacía lo que bien le parecía aún en el nombre de Dios. Y Dios lo desechó. Y levantó a un jovencito que era pastor de ovejas. Ese fue el rey David. Un jovencito que tampoco valía mucho para sus hermanos y su padre. Lo mandaban a cuidar las ovejas al medio del campo. ¿Cómo será que en el momento de que Samuel lo ungió, le dice Samuel a su padre, le dice, ¿y no tenés otro hijo más? Ah, sí, tengo uno que está en el campo. Ese era el concepto que tenían de él en su casa. Ahora,
aunque David era el rey escogido por Dios, no comenzó a gobernar sino hasta que Saúl murió. David realmente temía a Dios, respetaba a Dios y respetaba las autoridades que Dios había puesto. Él nunca quiso gobernar sacándolo a Saúl del reinado por la violencia, sino que esperó hasta el día que él murió para comenzar a gobernar. Él siempre fue muy leal a Saúl. Y durante este periodo de su vida, Dios lo fue preparando para gobernar a Israel y llegar a establecer un reino libre de los enemigos de Israel. Por ejemplo, de sus principales enemigos, como eran los filisteos. Durante este tiempo en que David fue ungido y después llegó a ser proclamado rey ya establecido en el trono, Saúl lo odiaba y lo envidiaba y lo celaba porque sabía que Dios lo había escogido como nuevo rey de Israel y lo quería matar. Y David, respetando a Dios y aún respetando la autoridad de Saúl, huía, aún teniendo la posibilidad de matar a Saúl. Y en una ocasión cuenta la historia que David, y acá comienza verdaderamente la historia de los valientes de David, huyó y se refugió en una cueva que se llamaba la cueva de Adulam. Esto está en 1 Samuel 22, del 1 al 2. Dice, yéndose luego de allí, venía huyendo de Saúl, de Gat, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. ¿Se dan cuenta de lo que ocurrió? David huía de Saúl, se escondió en una cueva, y de repente sus padres, sus hermanos vinieron ahí con él. Pero no solamente que vinieron sus padres y sus hermanos, sino que comenzaron a llegar hombres a ese lugar, a donde estaba David. Y la característica de estos hombres eran las siguientes. Antes de llegar a convertirse en los valientes de David, estos hombres se caracterizaban, ¿saben por qué? Por ser afligidos. Dicen la versión Palabra de Dios para Todos, los que estaban metidos en problemas. Y la traducción lenguaje actual dice los que estaban en mucho sufrimiento. Estos eran los hombres que comenzaron a llegar a donde estaba David. Los que estaban metidos en problemas y los que la estaban pasando mal. También dice que estaban endeudados. Y en aquel tiempo la deuda se pagaba realmente con la vida. Te quitaban todo y si no tenías, eras esclavo. Así que esta gente que comenzó a llegar ahí donde estaba David, era gente endeudada, que no tenía cómo pagar sus deudas, que venía huyendo. También dice que eran amargados de espíritu. En otra versión dice gente que no estaba satisfecha con la vida. En otra versión dice gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. Ahora dijimos que estos eran los valientes de David, ¿no es cierto? Pero hasta ahora hemos visto un grupo de hombres fracasados, endeudados, de hombres totalmente hundidos en la ruina, que ya no tenían esperanza, que venían realmente con vidas destruidas, resentidos, sociales, y que su única esperanza era llegar a donde estaba David, sabiendo que David había sido ungido como rey y que tarde o temprano él iba a ser puesto en el trono y ayudar a David el día que Dios había establecido a tomar el reino y a gobernar. Ahora, ¿qué cambió en estos hombres que hizo que pasaran de ser personas miserables a grandes guerreros? ¿Se han preguntado ustedes? A ver si David realmente quería reinar, si realmente quería ser un rey exitoso, quería
vencer a sus enemigos que constantemente venían a Israel a destruir todo lo que ellos estaban haciendo, a llevarse a sus esposas, a sus hijos cautivos. Realmente yo no hubiera buscado hombres en esta condición, hombres sin valor, hombres arruinados, aún desechados por la sociedad. Yo hubiera buscado tener como primer medida un ejército de gente experimentada, ¿o no? Sin embargo, se comenzó a constituir con este tipo de gente, hombres que fueron los que luego ayudaron a David a sacar del territorio de Israel a los enemigos de Israel y lo ayudaron a gobernar. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que ellos pasaran de ser, como dijimos recién, hombres miserables a valientes guerreros? Ellos se encontraron con David. Se encontraron con alguien que no lo despreció por su condición. David podría haber dicho, miren, mejor sigan camino. Suficiente tengo mis problemas como para ahora estar con ustedes. Otra característica fue que se dejaron guiar y moldear por David, porque David era un líder innato. David, aún antes de estar huyendo de Saúl, ustedes recuerden, la había matado a Goliat. Él se enfrentaba a osos, a leones, era valiente. La gente lo aclamaba, por eso también lo celaba Saúl, y decía que él había matado sus 10.000 mientras Saúl había matado sus 1.000. Y ellos vieron en David un líder, alguien en quien podían confiar, alguien que los podía guiar, que los podía moldear y los podía entrenar para la batalla. Y se humillaron y comenzaron a ser enseñados por David. Y David los convirtió en hombres útiles, hombres esforzados, en guerreros, en servidores fieles y sobre todo en hombres valientes. Tenían todo el derecho a ser cobardes, porque la vida le había pegado duro. Pero ellos se convirtieron en hombres valientes. De hecho, después lo describe la palabra de Dios, que llegaron a ser hombres que hicieron maravillas, con muy pocas herramientas en la mano. Uno solo mató como 800, uno solo con una lanza mató como a 300, otro se enfrentó a un gigante, el otro mató a un león, y así cuenta los relatos de las cosas que ellos hicieron. Ahora, ¿qué similitud que hay en la historia de David con lo que el Señor ha hecho con nosotros, ¿no? Salvando la diferencia entre David y Dios, que es perfecto. Nosotros llegamos al Señor como estos hombres, destruidos, sin esperanza, arruinados, depresivos, sin nada que ofrecer. Pero el Señor, al igual que David, no nos desecha, nos acepta tal cual somos. Ve nuestras debilidades, pero nos ayuda a fortalecer esas debilidades. Nos da una nueva esperanza, nos da un nuevo motivo para vivir. Y comienza a trabajar con nuestro carácter al punto de hacernos verdaderos guerreros valientes de la fe. ¿Ustedes lo creen a eso? Dice Juan 6:37, Jesús dijo, al que a mí viene, yo lo echo fuera. Ah, no. Al que a mí viene, no le echo fuera. El que va al Señor con un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Dice, para ti la mejor ofrenda es la humildad, Salmo 51:17. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Y el corazón de Dios no puede resistirse ante personas que reconocen su debilidad, que reconocen que no son nada, que no vienen de las mejores familias, que no tienen los mejores trabajos, que no son inteligentes, pero que vienen delante del Señor y dicen, mira Señor, este soy yo de verdad. Este soy yo.
totalmente pecador, lleno de fallas, pero yo reconozco en ti, Señor, aquel que es el único que puede devolver las esperanzas que he perdido, que puede capacitarme, que puede forjar un carácter nuevo en mí, que puede hacerme valiente para conquistar lo que el Señor quiere que conquistemos, y ya lo vamos a ver. El Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Hay alguno en esta tarde que se siente cansado de la vida? ¿Hay alguno que está frustrado porque nada de lo que planeó, nada de lo que pensó que iba a ser su vida fue así? Al contrario, problema tras problema, deuda tras deuda, enfermedad tras enfermedad. El Señor dice: vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. Y ahí la cueva de Adulán, el significado de ese nombre era el lugar de reposo, era el refugio. Y en esta tarde el Señor te invita a que vengas a su presencia y que encuentres el reposo y el refugio que necesitas. Solamente está en que te humilles y que le digas: mira, Señor, toma mi vida, yo me dejo enseñar por vos. Yo quiero ser realmente un valiente en tus manos. Y podemos seguir viendo el relato de la historia de estos hombres, que está en el libro de Samuel, en el libro de Reyes, las cosas que ellos hicieron. Pero hubo 3 hombres que a mí me llamaron la atención. Fueron 3 hombres que hicieron algo que a lo mejor para nosotros es muy sencillo. Sin embargo, tocó al corazón del rey David al punto de que él dijo que ninguno de sus valientes, que eran 400, que de los 400 había 30 que eran los mejores, de esos 30, solo 3 para David hicieron lo mejor de lo mejor para él. Y fueron estos 3 hombres. Dice 2 Samuel 23 del 14 al 16. David estaba en el fuerte y en ese tiempo había tropa de los filisteos acantonadas en Belén. A David le dio sed y dijo: si solo pudiera tomar un poco de agua del pozo que está en la entrada de Belén. Pero en realidad solo lo dijo por decir. Los 3 héroes avanzaron peleando entre el ejército filisteo y tomaron agua del pozo que está cerca de la entrada de la ciudad de Belén. Entonces los 3 héroes le llevaron el agua a David, pero él no la bebió, sino que la derramó en la tierra como ofrenda al Señor. Vean esta situación. Vean esta situación. Estaban todos los enemigos de Israel acuartelados y en el medio un pozo de agua. Un pozo de agua. A David se le ocurrió, como a lo mejor nosotros decimos esas expresiones que tiramos al aire y el que la casa, o solamente una expresión de deseo. Se le ocurrió decir: qué gana de tomar esa agua fresca. Qué gana si pudiera tan solo tomar del agua fresca. Yo me pongo en el lugar de David, a lo mejor en un lugar hasta medio desértico con 45 grados de calor y una coca allá en el medio de los filisteos, un pozo de agua helado. Y David diciendo: qué gana de tomar esa agua. ¿Saben lo que pasó? Que 3 de estos valientes, sin que David le diera una orden, dice la Biblia, que agarraron e irrumpieron, dicen en la versión Reina Valera, en el campamento de los filisteos y hicieron estragos. Tomaron el agua, salieron y se la trajeron a David. Y cuando llegaron a David le dijeron: acá está, rey, el agua que pediste. Y cuando David vio lo que ellos habían hecho, se sorprendió tanto que dice: no puedo tomar esta agua. Yo no los mandé que se metieran ahí, pero por su valentía y porque arriesgaron su vida, yo no puedo tomar esta agua. Va a ser una ofrenda para Dios, porque esta agua representa su vida, su sangre, su valentía, sus familias. ¿Y saben lo que hizo David? Ofreció esa agua al Señor como una ofrenda.
Ahora, ¿qué fue lo que llevó a que estos 3 hombres sean capaces de arriesgar su vida por un vaso de agua, por una jarra de agua, por lo que sea? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué fue lo que hizo que estos hombres actuaran de esta forma? Yo creo que lo hicieron por agradecimiento a todo lo que David había hecho por ellos. Porque si ustedes leen la historia, entre medio de estos 2 sucesos ocurrió algo. Un día vinieron los amalecitas y llevaron cautivos, cuando ellos no estaban, con sus mujeres y sus niños, a todo el mundo. Se llevaron a sus mujeres, a sus hijos, a su ganado. Al punto de que aún estos hombres, medio que le reprocharon a David, le dijeron: mira, David, al final estamos peleando todo el tiempo con vos y pasa esto. Algunos medio que lo querían matar a David. Y David dijo: no sean problemas, vamos a ir y vamos a recuperar nuestras familias. Porque a David también le habían llevado sus esposas y sus hijos y todas sus pertenencias. Y fueron y conquistaron, sacaron de la cautividad a sus familias y volvieron, y el Señor les dio la victoria. Entonces, cuando yo comienzo a pensar y digo: ¿qué fue lo que llevó y motivó a estos hombres a que arriesgaran su vida por David? La respuesta es esa. ¿Cómo no servir? ¿Cómo no arriesgar la vida por alguien que fue capaz de darlo todo por nosotros? Que cuando no éramos nada, cuando éramos desechados, cuando no servíamos para nada, para nadie, estábamos endeudados, enfermos, llenos de pecado, nos abrió la puerta, nos aceptó. Y esto que hizo David con ellos es lo que hizo el Señor con nosotros. Pero no solamente eso, sino que así como David liberó a las familias de estos guerreros, el Señor también quiere hacer libres a nuestras familias de la cautividad del diablo. ¿Ustedes lo creen? El Señor tiene poder para librar nuestras vidas de vicios, para librar nuestras vidas de todas esas cosas que no nos permiten vencer en lo espiritual, y aún para sacar de las garras del diablo a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a aquellos que pensamos que ya no tienen remedio. ¿Cómo no servir, así como estos hombres sirvieron a David, y dar nuestras vidas por Dios, después de que mandó a Jesús a morir por nosotros cuando no éramos nada, cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados? Y nos dio vida, dice la palabra, juntamente con Cristo, y nos hizo sentar en lugares celestiales, y nos bendijo con toda bendición espiritual, dice la Biblia. Y no nos falta nada hoy. Y el Señor nos ofrece paz, nos ofrece salvación, nos ofrece sanidad, nos ofrece una nueva vida. ¿Cómo no dar la vida por alguien que se sacrificó hasta lo sumo por nosotros? Y estos hombres fueron hasta ese lugar, se metieron entre los enemigos y le trajeron a David el agua. Y lo que a mí me llama la atención en todo esto, ¿saben qué es? Que nunca David dio una orden explícita. Nunca David le dijo: vayan y tráiganme agua. Esto fue un deseo en voz alta. David pensó en voz alta. Pero ¿saben qué pasó? Estos hombres estaban siempre al lado del rey. Y fueron capaces de escuchar la voz del rey cuando no la escuchó otro. ¿Y saben por qué fue? Solamente por estar al lado del rey. Y en esta tarde, el Señor tiene un anhelo y un deseo. Y dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Se acuerdan de este profeta? Tuvo una visión. Fue Isaías, ¿no es cierto? No voy a decir Ezequiel ahora. Isaías tuvo una visión. Y allí estaba Dios. Su gloria llenaba todo. Sus vestiduras lo cubrían todo. Y se escuchó una voz en ese lugar que dijo:
¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y saben quién estaba en ese lugar? Isaías. No estaba otro. Solo pueden escuchar la voz del rey aquellos que están en la presencia del rey. Y el Señor en esta tarde nos dice: yo te di valor, di mi vida por vos. Te saqué de la esclavitud del pecado, te di una nueva vida, te di paz, seguridad, te amé cuando nadie te amó. Pero ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién será capaz de servirme? ¿Quién cumplirá los deseos de mi corazón? ¿Y saben quiénes van a ser? Solos los que están en la presencia de Dios y escuchan su voz. No esperes que venga un ángel y te diga: sirve a Dios. No esperes, porque si estás en la presencia de Dios, vos sabés lo que hay en el corazón de Dios. Vos sabés cuáles son sus anhelos, vos sabés cuáles son sus deseos, y Dios está buscando en esta tarde a valientes que sean capaces de decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Como dijo el profeta: heme aquí, envíame a mí. Yo estoy dispuesto. Estoy dispuesto a ir a las naciones, pero también estoy dispuesto a ir a mi casa primero y a hablarle de ti y a hablarle de vos a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, porque yo conozco que eres poderoso para liberar, porque yo conozco que eres poderoso para sacar de la cautividad. Y el Señor nos prometió, y esto no debemos olvidarnos, y es parte de la visión que nos dio como iglesia, que íbamos a alcanzar a nuestras familias para Cristo. Amén. Íbamos a alcanzar a las familias para Dios, pero necesita valientes, guerreros, que sean capaces de pelear. ¿Contra qué peleamos? ¿Contra personas? No. Dice la palabra que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra todo principado, potestades, gobernadores de las tinieblas. Pero ¿saben qué? Tenemos la victoria asegurada, porque el Señor es el que pelea por nosotros. No es nuestra guerra, sino que es la de Dios. Así que yo en esta tarde te animo, hermano, a que tomes la armadura y que le digas: Señor, yo quiero ser un guerrero. Yo quiero ser uno de tus valientes. Quiero que de mí se escriba el día de mañana una lista en el cielo que hable de las cosas que tú pudiste hacer conmigo. Y cuando estemos en la presencia de Dios va a decir: ahí Priscila, la que fue capaz de hablarle a sus compañeros en el colegio y todos se convirtieron. ¿Sí? Y pone tu nombre. No sé, Carlitos, el que se trajo a todos los del barrio de la iglesia. ¿Eh? Y así puedes poner tu nombre. Grandes cosas puede hacer el Señor con aquellos que están dispuestos a humillarse, a rendirse delante de Él y que creen que el Señor los ha escogido con un propósito. Hermanos, esta es la palabra que el Señor nos ha traído en esta tarde. De la misma manera en que estos 3 soldados pusieron su vida por agradecimiento a David, nosotros debemos dar nuestras vidas por Dios, por lo que Él hizo por nosotros. Para concluir, solo los que están cerca del rey pueden escuchar cuáles son los deseos del rey y le obedecen. Y otra cosa, hay un premio para aquellos que sirven a Dios. Servir a Dios, algunos piensan que es algo pesado, algo insoportable de llevar. Sin embargo, el Señor es el que te capacita, te fortalece, te da la fuerza, renueva tu fuerza, y aún mientras estás trabajando en su reino, para su reino, Él te bendice. Él te bendice. ¿Y saben qué? Es mejor para el Señor aquellos que responden a sus llamados sin que Él les tenga que obligar,
que aquellos que van de mala gana a hacer cosas para Dios. ¿Sí? Yo sé que aquí hay corazones dispuestos a agradar al Señor. Por eso, si has estado sirviendo al Señor de mala gana, porque tenías que cumplir, porque ibas a quedar mal aún en la iglesia, pero estás cansado, eso no sirve. El Señor quiere que lo hagas por amor. Y si todavía no has dado tu vida al Señor y le has dicho, Señor, quiero seguirte, quiero servirte, es el momento. Porque el Rey en esta noche, en esta tarde, ha dicho, ¿a quién enviaré? ¿Quién será el valiente? Y podemos decir, Señor, heme aquí, envíame a mí.